¿Qué tal? Bienvenidos a Sevilla TV, a su programa de las tardes de PTV Sevilla. Les saluda Javier Blanco, están realizando Valentín Lobo e Iván Torres y hoy tenemos un programa muy variado, muy interesante, ya casi alcanzando el final de esta semana, la Semana de las Esperanzas. Luego veremos en directo cómo va el acto reverencial de la Esperanza Macarena, que desde hoy está expuesta a los devotos hasta el próximo domingo, como también veremos a la Esperanza de Triana, que se encuentra en veneración también desde ayer y también hasta el domingo. Nosotros vamos a fijarnos hoy en un proyecto que se está desarrollando, se va a desarrollar el próximo día 21, se ha presentado esta mañana, se trata del proyecto de Luces de Barrio 2021, que se celebra en Tres Barrios, Amate, con fábulas quiméricas, una aromática y polifónica colección de cuentos navideños que se van a desarrollar en la calle con nombres propios, y va a estar con nosotros uno de sus propulsores. Se trata en concreto de Fran Pazo. También nos vamos a acercar a Melilla, pero a través de un libro, del libro de Emilio González Ferrín, El túnel de Ezequías, este profesor de la Universidad Natural de Ciudad Real, que nos va a dar a conocer los secretos de su última novela. No es la primera, son ya varias relacionadas con el diálogo europeo-árabe. Y hablaremos mucho sobre la situación en los países del norte de África y la relación con Europa. Y terminaremos también con música, estaremos con Raúl Cabello, hijo de Faustino, del mítico grupo de sevillanas Los Romeros de la Puebla, que viene a presentarnos su nuevo espectáculo que se estrenará el próximo mes de enero del año 2022, ya en el nuevo año, La semilla de un romero, en la que ha investigado muchísimo en el repertorio muy amplio de más de 50 años del grupo que encabezaba, que era uno de los 5 miembros de ese grupo de la Puebla del Río, y además fue concursante, además Raúl, del programa Yo Soy del Sur de Sevillana de Canal Sur Televisión en su primera edición. Todo eso y alguna que otra sorpresa vamos a empezar ya, lo vamos a tener aquí en Sevilla TV. Recordamos que pueden seguir todavía trayendo alimentos para PTV. La misión continúa, de la mano del Gran Poder, de la mano de Cáritas Parroquial de la Blanca Paloma. Precisamente los pajaritos, ahora vamos a hablar de Tres Barrios, pueden traer aquí a la sede de PTV Telecom en la avenida de la Palmera número 48, de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 9 de la noche, aceite de oliva, turrón de chocolate, conserva, fruta en almíbar y chacina, para que las fiestas navideñas, para que la cena de Nochebuena, de fin de año, los días grandes de la Navidad pues sean mejor también en las familias de las que no se pueden permitir a lo mejor grandes lujos, como otras muchas pues sí pueden, ¿no? Repetimos, pueden traer aquí esos alimentos, y también están viendo aquí una cuenta bancaria, es la de la parroquia de la Blanca Paloma, por si quieren y les resulta más cómodo hacer una transferencia con el asunto PTV. La misión continúa, y hacer una aportación precisamente para que esas familias puedan disfrutar más y mejor de la Navidad, como otras muchas lo hacen. Empezamos ya fijándonos precisamente en ese distrito, en el Cerro Amate, en concreto en Tres Barrios. Se encuentra con nosotros, lo decíamos, uno de los precursores de esta campaña que ha comenzado esta mañana, una iniciativa cultural, además en la que están implicados muchos vecinos de esta zona de Tres Barrios. Está con nosotros Fran. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hoy precisamente se ha presentado, ¿no?, esa iniciativa, además con la presencia del delegado de Cultura, que va a ser alcalde Antonio Muñoz. Exacto, esta mañana se hizo ese lanzamiento oficial, aunque llevamos muchos meses de trabajo por detrás con los vecinos. 1 año y medio llevamos ya, parece poco, pero con esta pandemia se ha hecho a veces largo, a veces difícil, pero todo, la verdad es que muy contentos de estar allí, muy felices y trabajando, que es lo que se trata. Se llama Luces de Barrio, ¿no? Sí, Luces de Barrio, que llevamos ya, esta es la 7ª edición. Siempre vamos a esa zona de la periferia, esos barrios donde suceden cosas maravillosas y en las que a veces no se ponen el foco, y el año pasado, pues justo con la pandemia además, empezamos a trabajar allí en la Asociación Educativa y Social de la Candelaria, con niños del barrio, con los chavales de allí de la asociación, y bueno, empezó así esa edición de Jardines en el Aire, que además ha sido galardonada con varios premios, que estamos increíblemente orgullosos, y sobre todo de haber puesto el foco en cosas positivas de estas zonas de la ciudad, donde pasan cosas muy interesantes y donde hay recursos que a veces pasan desapercibidos. Ahí estamos viendo además precisamente, ¿no?, en algunas de esas calles, en un vídeo
de la edición del año 2020, que se pudo hacer sí, a pesar de todo, y imagino que estáis muy ilusionados con la de este año, en la que van a participar muchísimos vecinos del barrio de Mar, ¿no? Sí, con todas las salvedades que suponía la pandemia, distancia de seguridad, etcétera, se pudo celebrar ese primer concierto el año pasado con la obra de Sinergias de Desiree Martín. Se hizo pues con 100 personas, espacio limitado, mucha distancia de seguridad. Aún así fue una jornada estupenda y muy entrañable. Y este año, de hecho, forma parte también del proceso y sobre todo que nos permite mucho mayor volumen de gente y se va además a ocupar mucho más espacio de la calle. Vamos a ofrecer información de utilidad, ¿no? ¿Cuándo es? ¿Dónde se va a desarrollar esta edición de 2021? Se va a celebrar durante el atardecer del día 21, además es el solsticio de invierno, y es como la apertura de la Navidad, con esa celebración al atardecer a partir de las 5:30 de la tarde hasta las 8:30 aproximadamente, que terminará y durante toda la tarde pues sucederán muchas cosas. Además, ese último atardecer, ¿no?, del otoño, y ya comenzando el equinoccio, el solsticio de invierno en este caso, y vais a utilizar más de 1000 velas aromáticas. ¿En qué va a consistir eso exactamente? Sí, Luces de Barrio desde su inicio siempre ha trabajado mucho con la naturaleza urbana, con la vegetación de la ciudad, con las plantas, los animales, con esos otros habitantes no humanos que viven con nosotros. Y ya el año pasado se trabajó con las especies botánicas que aparecen en esa zona de la ciudad. Este año se continúa con eso y el año pasado se crearon 3 obras. Una fue un jardín vertical, que es allí precisamente en la calle Candelilla, bajo la cual se celebra el evento. Se hizo un perfume con las especies presentes en el barrio, que diseñó el perfumista francés Bernabé Fillon, y también se hizo una polifonía de Desiree Martín, una compositora joven sevillana. Hizo esta obra donde recoge memorias, grabaciones y sonidos del barrio, las voces de los niños, los cantos de las aves, y con eso hizo una obra vocal que representó Proyecto L, y este año vuelve a representar Proyecto L allí en la calle. Y todo eso va acompañado de todos esos productos que podemos obtener también de esa vegetación, como son esas esencias que forman parte del perfume y con las cuales se ha invitado a una serie de creadores a crear sus fábulas quiméricas. Solo se les dio una pauta y era cada uno tenía asociado una especie vegetal, una planta que forma parte del perfume, un pájaro que vive en esta zona de la ciudad, y que con ese juego, con esa quimera, trabajasen y soñasen, inventasen, diseñasen, pensasen un cuento, un sueño, una historia que contar sobre el barrio. ¿Cuáles son las novedades de este año? Porque además hay varios nombres sobre la mesa sobre los cuentos, ¿no?, que se van a llevar a cabo. Sí, hay 2 primeros cuentos que no son originales, que son cesiones, que son de Donna Haraway Camille y de Gilles Clement en Jardines de Resistencia, que forman parte un poco de la inspiración del proyecto. Y aparte hay una serie de cuentos originales que han creado pues personas como Fernando Iwasaki, Rosario Izquierdo, Bernard Jameau, que es vecino además del barrio, que es un cineasta de origen de Burkina Faso, Carmen Camacho, que es poeta, Rafael Cobos, que es guionista, y Cemos 98, que es un colectivo también que trabaja con la mejora de la ciudad. Con lo cual, digamos, son diferentes visiones, pero todas giran en torno a eso, a esa visión nueva de la ciudad desde un punto de vista muy sencillo, que son 2 lemas o 2 elementos, y que trabajan con ellos. Todos además tienen conexión de una manera más directa o más indirecta con el barrio, es decir, buscábamos gente que tuvieran una conexión directa, bien sentimental, bien vivencial, o porque trabajan en temas de asistencia social, es decir, gente que gire en torno a ese mundo, a ese barrio, que lo conozcan y que no fuera un ovni que aparece allí, sino que tuvieran una conexión directa con el espacio. Rafael Cobos, además, que es ganador de 2 premios Goya, por La Isla Mínima, por La Peste, son nombres además conocidos y de la zona. ¿Cómo está el barrio ahora mismo, 3 barrios? Porque la ciudad lo ha podido conocer mucho ahora con la misión del Gran Poder, y bueno, pues quería saber un poco cómo son sus vecinos, y desde aquí les mandamos además un saludo muy grande, un abrazo. Bueno, es algo que nos ha sucedido en otros espacios de la ciudad, es que muchas veces, claro, tenemos el estereotipo, lo que sale, muchas veces el foco se pone pues en la noticia negativa, en lo que ha sucedido allí, y nosotros siempre, prácticamente en todos los sitios, siempre nos ha pasado lo mismo, es que llegamos y lo que encontramos es gente muy buena y que hace cosas muy bonitas. En este caso llegamos por la invitación de ISA y de otros colectivos de Sevilla que nos dijeron: oye, tenéis que trabajar en este barrio. Llegamos allí, nos presentaron a la Asociación de la Candelaria y nos encontramos una asociación para nosotros desconocida en aquel momento, que lleva 40 años trabajando con los niños y los chavales del barrio, y que además en ese edificio que está en torno a la parroquia de la Candelaria, que son espacios cedidos por la propia parroquia pues a asociaciones de lo más diverso, desde comedor social, inmigrantes, plataforma cívica Tres Barrios Amate, la Asociación de la Candelaria. Es decir, es un verdadero clúster social donde todo lo que sucede es bonito y todo lo que sucede es además
para mejorar la vida del barrio, con lo cual, entre eso, pues toda la misión, todo lo que está sucediendo durante esta época de pandemia tan dura para todos, yo creo que la verdad es que se sienten muy orgullosos y es algo que nos llena de orgullo, además, que nos digan que todo lo que estamos haciendo les pone ese punto de luz en cosas que no son las que habitualmente se cuentan de ellos. Sí, precisamente luces de barrio. Y luego también es algo muy bonito porque la gente se implica en la calle, ¿no? Como en otros tiempos que se había perdido en algunas zonas, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho gran parte de luces de barrio en sí, pero también de jardines en el aire en concreto, que parte de algo tan aparentemente tonto como aprovechar el aire del agua de los aires acondicionados para crear un jardín vertical y embellecer una calle, embellecer tu calle, algo tan típico como poner una maceta, no hace falta mucho más. En este caso pues se ha jugado además pues, con todo el tema de diseño y además todo siempre es participado, es decir, todos los talleres de diseño, de creación, de imaginación, de soñar cómo podemos hacerlo, se ha ido haciendo con los chicos de la asociación, ahora este año también con sus madres y con sus padres y los vecinos además que, por ejemplo, en la noche del 21 van a ver cómo esa calle se convierte en peatonal y se convierte pues, en un gran escenario donde va a haber 8 o 9 contacuentos, un concierto de música vocal, una iluminación navideña en un espacio donde habitualmente lo que sucede es que pasan autobuses y coches. Y punto, ¿no? Y quería preguntarle también sobre ese concierto, cómo va a ser, porque imagino que será el epílogo del acto, ¿no? Sí, durante la primera parte de la jornada esos cuentos van a ir sucediendo en distintas partes de la calle y de la plaza. Va a haber una serie de narradores como José María Sánchez Rey, Ana Ropa, Belén Sanz, Amparo Marín, Antonio Álvarez y algunos de los propios autores que van a interpretar, van a contar esa fábula a la gente que se acerque a donde ellos están. Son pequeñas fábulas de 10-15 minutos, se repetirán varias veces a lo largo de la noche, de la tarde, y al final todos esos pequeños espacios, esas zonas de cuentacuentos se reúnen en el espacio central bajo el jardín y ahí se va a representar la obra Sinergias que escribió Desiree Martín por parte del Proyecto L y este año además se unen algunos de los chavales de la asociación que van a tocar reclamos y sonidos de aves que forman parte de la obra y que van a interpretar también con Proyecto L. Precisamente los pajaritos, ¿no? Que están al lado, ¿no? Pues están pegados, ¿no? Sí, bueno, 3 barrios Amate, uno de los barrios es Los Pajaritos además tiene algo que ver también con Calle Candelilla, Candelón, son los nombres del espacio y que también forman parte además de la obra, porque trabajamos con Seoverlife, trabajamos en ver cuáles eran esos otros habitantes que habitan allí o en el Parque Amate, y eso se incorporó también. De hecho, el jardín vertical incorpora cajas nido para que habiten también junto con nosotros. Pues Fran Pazos, muchísimas gracias y enhorabuena por esta iniciativa. Recordamos, el día 21 podéis ir quien quiera, ¿no? Exacto, está totalmente abierto al público hasta llenar aforo, pero es una calle, con lo cual no creemos que suceda. Ojalá, sería un éxito para nosotros, llenar esa calle de gente de toda la ciudad de Sevilla, visitantes y gente que venga de fuera, y que vayan a la calle Candelilla a las 5:30 y pasen con nosotros esa jornada. Pues claro que sí, pues Fran, muchísimas gracias y enhorabuena por la iniciativa. Muchas gracias. Que vaya todo muy bien. Cambiamos ahora completamente de asunto porque vamos a conectar en directo. Hoy ha comenzado un evento muy importante para muchos sevillanos y sevillanas, que es la veneración de la Esperanza Macarena, sin duda una de las grandes devociones de esta ciudad en nuestra Semana Santa, y ahí la estamos viendo justo en directo. Vamos a disfrutar de un minuto viendo cómo está transcurriendo ese acto.
Eso es lo que está ocurriendo justo ahora en directo en la Basílica de la Macarena. Teníamos ahí la señal de la hermandad en su canal de YouTube que emite en directo para que en todo momento se pueda ver lo que acontece en torno a la Esperanza Macarena. Nosotros también, un equipo de esta casa de PTV Sevilla, estuvo ayer y le vamos a ofrecer unas imágenes, un montaje de Josema García en el otro lado de la ciudad, en la otra orilla, en concreto en la calle Pureza, en Triana, en la Capilla de los Marineros. Van a ver ahora a la Esperanza de Triana. Preciosa, ¿verdad? Esa imagen de la Esperanza de Triana, a la que le ha cantado muchísimas veces un grupo de sevillanas considerado por muchos el mejor, los Romeros de la Puebla, la Esperanza de Triana y a otras muchas cofradías de nuestra ciudad. Y está con nosotros ahora precisamente el hijo de uno de los que fueran componentes de ese mítico grupo de la Puebla del Río, de Faustino en este caso, que bueno, pues ya está en el cielo. Está con nosotros Raúl Cabello, su hijo, que también se dedica a la música, un viejo amigo de más. Buenas tardes, ¿qué tal? Javi, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues encantado yo, con muchísimas ganas, con muchos proyectos por delante, gracias a Dios, y con mucha fuerza. Veo que has traído la guitarra, no sé si luego podremos escucharte un poquito. Algo haremos, seguro. Y bueno, hablamos precisamente de tu padre, ¿no? Y creo que durante todo este tiempo has estado profundizando mucho para elaborar un espectáculo que verá la luz el año que viene, ¿no? Pues bueno, si Dios quiere, pues sí, llevo trabajándolo casi unos 3 años. Es un espectáculo, bueno, que abarca lo que es el sentimiento rociero, del que nace en una familia rociera, se le inculcan esos valores y la fe a la Virgen de Rocío. Entonces, junto con un repertorio de Romero, camino de ida y de vuelta, pues crear ahí una historia hasta que
en realidad es mi historia, ¿no? Es lo que yo viví, es lo que me inculcaron hasta que yo he vivido el camino y sé lo que es, y pues me basa un poco en eso, ¿no? Y da casualidad porque vengo de familia de uno de los romeros, de Faustino en este caso, y qué mejor que cante como le han cantado ellos al Rocío, ¿no? Ya ves, totalmente. Además que creo, tengo entendido además que has profundizado muchísimo en todo su repertorio. Hablamos de 50 años o más, ¿no?, de carrera musical. Bueno, sí, en activo 45, después son cerca de 60 discos que tiene y abarcan, pues yo no sé, no sabría decirte el número exacto de temas rocieros, pero yo ahora que, aparte que conozco mucho de la discografía, pero una vez que ya la he profundizado, ahí me da cuenta de lo que había. Y la verdad que me siento muy feliz con este espectáculo, al fin de cuentas, cómo ha quedado. Y nada, deseando de exponerlo al público. ¿Tú qué edad tienes ahora, Raúl? Yo tengo 36. 36, es decir, que cuando naciste ya los Romeros de la Puebla tenían su nombre y estaban en la cresta de la ola, ¿no? Yo, como le digo a muchos amigos míos, yo nací en lo bueno, ¿no? Cuando estaban ya, aparte, en cuestión de 7 o 8 años fue el boom de la sevillana, en los años 90, y yo disfruté con mi padre, pues yo me montaba en la furgoneta y me iba con ellos y él me subía al escenario a cantar con él. Así que... O sea que ahora imagino que te emociona mucho poder montar este espectáculo, ¿no? Pues sí, porque la verdad, aparte que yo me siento rociero, pero ahí van inculcados muchos valores que mi padre me enseñó desde pequeño y que los llevo siempre por donde voy. Entonces es un espectáculo que, ya te digo, es mi vida, es lo que yo he vivido, es lo que yo, con perdón de la palabra, he mamado desde pequeño y hasta que yo he conocido realmente lo que es el sentimiento de un rociero. ¿Cuándo empezaste tú a cantar? Bueno, con apenas 2 años, sin saber prácticamente hablar ni tocar la guitarra. Pero bueno, es que cuando se nace en una familia así, en este caso a mí me está pasando ahora. Con mis 2 pequeños. Sí, ¿están cantando ya? Sí. Pero son muy chicos, ¿no? Mi niña tiene 2 años, no llega a los 2 años y medio, y el chico 1 año a cumplir. Yo recuerdo ver a la niña antes de la pandemia en el carrito, recién nacida, que nos encontramos por ahí y ya está cantando y todo, ¿no? Y el chico me pasa que va a ser peor. Sí. Con lo tranquilo que tú eres, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo soy muy tranquilo, pero los 2 que me han tocado son 2 trastos. Oye, a la hora de seleccionar el repertorio entre tantísimos temas que había, imagino que no sé si hay material nuevo también o son versiones. Son todas versiones, lo que es dentro de lo que es el camino de ida y de vuelta. Yo he creado mi historia y lo que he hecho he ido quitando y metiendo temas, pero siempre hablando, si estamos hablando de la salida de las hermandades, pues a lo mejor canto el tambor y la flauta, pues en vez de cantar las 4 de esas, pues he cogido 4 que hablen de lo mismo de la salida, pero con diferentes tonalidades, una historia. Y todo arreglo pues es de Romero. ¿Son todos sevillanas? No, hay fandango, plegaria, tango, sevillana, salve, ahí hay muchísimas cosas y además un espectáculo cerca de 3 horas de espectáculo, que yo creo que es que la abarca todo. 3 horas cantando. Con un descanso de unos 20 minutos, pero que después un espectáculo que abarca cada parte. Tenemos un descanso, camino de ida, hacemos un descanso y después... La estancia en la aldea, ¿no? Sería, ¿no? El descanso. Exactamente. Y después volvemos con la vuelta. Pero es un espectáculo que yo creo, y sobre todo el que conozca el repertorio de Romero va a gustar, pero no es mi idea. No quiero enfocar en ello Romero. He escogido temas de Romero, aparte de porque me viene de familia, pero en realidad porque respetando a todos los grupos, pero como le encanta Romero a Rocío y lo que son tanto Rocío para Romero como Romero para Rocío, abarca pues todo prácticamente, ¿no? Entonces me he basado en ese repertorio. Bueno, antes escuchábamos que le han cantado hasta las palabras que se dicen por la arena, o sea, que han tocado todos los... No sé qué le han faltado por cantarle. Aparte de Rocío, le han cantado a todo. Sí, tremendo. Antes veíamos la Esperanza de Triana, también a las hermandades, a la vida, ¿no? ¿Cuáles son tus sevillanas preferidas? Es muy complicado elegir. Es complicado, pero bueno, hablando, ahora que hemos dicho la Esperanza de Triana, tema de Semana Santa, hay una que es la del Domingo de Ramos, que en el programa ya... Y esa sevillana es Carmine y Calenturita es mía.
Entre comillas, son todas, ¿no? Porque abarca muchísimo, pero sobre todo esas dos. ¿Cuál es la del Domingo de Ramos? Si la cantaste más en Yo Soy del Sur, ¿no? En Canal Es Sur. un domingo de Ramos cuando suena. Estoy fatal de la voz, estoy. No es resfriado, es afonía. Dios mío. Del trabajo entre el enfriamiento y demás, pero... Muchos estaréis también preparando, imagino, ¿cómo es tu equipo, por cierto? Porque esto no lo puedes hacer tú solo. Bueno, mi equipo. Tengo muchísima gente, gracias a Dios. Yo creo que eso es imprescindible hoy detrás de cualquier artista. Y tengo pues prácticamente una banda de, si te diría, creo que son 8 músicos, 4 coristas, un narrador, después 2 técnicos de iluminación, un técnico de monitores, técnico de PEA, 2 personas trabajando para nosotros, pues prácticamente creo que son alrededor de unas 20 personas o más. O sea, tremendo, ¿no? Sí, pero yo creo que es un espectáculo que o se hace bien o no tiene la idea que yo le quería dar, ¿no? Entonces, son 3 años de trabajo además, ¿no? Aparte de eso, mucho trabajo, muchos años, pero ya te digo, es un trabajo que a mí no me pesa porque a fin de cuentas el resultado me ha dejado alucinado. Incluso a los compañeros cuando se los puse de primera hora, ellos quedaron, porque es cierto que yo el tema de arreglo musical lo he hecho yo todo. En casa, en mi estudio, manteniendo lo que son los arreglos característicos de cada tema, pero después le he metido yo 4 cositas mías. Pero ya te digo, el resultado después en cara de los compañeros, ahí es donde se ve si realmente gusta o no gusta, y yo creo que es un espectáculo que me gusta. Y fíjate, te decía, bueno, es que son 3 años preparándolo, pero son 3 años los que has tenido tus 2 hijos, o sea, quiero decir que en 3 años pasa de todo, ¿no? Ya te digo, ¿no? Y encima se juntó el tema de la pandemia. De la pandemia, ¿verdad? Se ha juntado todo, pero bueno, a fin de cuentas yo creo que la pandemia también me ha venido a mí bien para encerrarme en casa y ver realmente lo que quería hacer. Aparte de este proyecto, sí voy a seguir lanzando, si Dios quiere, pronto un single. Te estamos viendo en el estudio, además, ¿no? Ese es el estudio de mi casa, en casa. He hecho muchas horas allí. Publicaste incluso un disco no hace mucho, ¿no? Identidad. Identidad fue en 2017, donde fue poco tiempo después de salir del programa de Yo Soy del Sur. Me basé un poco, como venía del programa, hice 5 temas propios, letra y música mía, y 5 sevillanas, como un popurrí de Romero. Y es lo que, por eso le titulé Identidad. Es lo que realmente, de donde vengo y lo que me gusta hacer, tanto en el tema de sevillana como en el tema propio de... Es decir, porque había un poco de todo, ¿no? También, ¿no? Sí, como te digo, son 5 temas propios míos, letra y música, porque a mí me gusta componer más temas más poperos, aunque venga de la sevillana, pero la sevillana no... Donde yo voy, la sevillana viene conmigo. Haga el tipo de música que haga, la sevillana ha sido mi vida, es lo que soy hoy me la da la sevillana, gracias a mi padre, como todo el mundo sabe, y yo eso no lo puedo dejar. Yo sé muy bien de dónde vengo y eso no se me olvida a mí. Además, la Puebla del Río, ¿no? Además de tu padre, María de la Colina, allí hay cantidad una cuna de artistas, ¿no? Pues sí, Diego Ventura, Morante de la Puebla, los hermanos Peralta, podéis quejar, Macarena del Río, también muy Pepe buena. Ventura. Oye, te estamos escuchando además en otros registros, ¿no? Porque incluso tienes algún que otro videoclip que hemos estado un poco indagando en tu carrera antes de ese disco de Identidad, antes de tu paso por el programa de Yo Soy del Sur, ¿no? Y por ejemplo, grabaste un par de videoclips pues hace 10 años ya por lo menos, ¿no? Pues sí, ese fue un disco que hice por cuenta propia, pero finalmente firmé con Forreco y sacamos 2 singles. Haz lo que quieras de mi extraña sensación. Haz lo que quieras de mí fue el primer tema que yo compuse en mi vida. Ajá. Así que es verdad que es un tema que le tengo muchísimo cariño y en mis conciertos, en la medida de lo posible, siempre que se pueda, lo hago. Y la verdad que pues fue una etapa bonita, pero bueno, como todo en la vida va cambiando y surgen cosas nuevas y seguimos aquí en la lucha. Vamos a escucharlo un poquito, porque te estamos viendo además ahí con un pelazo y todo. Sí, ya el pelo cambia, la edad también. Nunca quise saber que me tocara sufrir, pero en este momento tal vez me confundí.
registro completamente diferente y bueno, además tú también con los Charlies, que es uno de tus grupos también, la montas por ahí, ¿no? Yo como digo, con mi hermano discutimos mucho, es que tú haces muchas cosas, y digo, no, yo lo que he intentado siempre desde pequeño, aparte de lo que a mí me inculcaron de donde vengo, que es la sevillana, pero yo me considero músico antes que artista, y a mí me gusta todo tipo de música, entonces siempre he intentado abrirme el abanico. Y es verdad que este año precisamente hacemos el 15º aniversario con la banda mía de versiones de los 80, que son los Hombres de Charlie, y la verdad que ahí me lo paso yo, como yo digo, ¿no? Es la parte canalla mía. Y la verdad que a la gente le encanta, llevamos mucho, sobre todo para reírse y para disfrutar, que es lo que se requiere en una fiesta. Y la verdad que, como te digo, el 15º aniversario, que son 15 años ya, que parece que fue ayer y mira, pues seguimos en la lucha. Hay que poneros caracterizados, poner las pelucas, sí, vamos... vamos... Te he visto a ti con las gafas de esos gigantes. Sí, con el estilismo de la época. Pero ya es verdad que este año también nos vamos un poco, como aquel que dice, a modernizar, vamos a actualizar un poco el repertorio. Nunca vamos a dejar el tema de los 80. Siempre es verdad que lo hacemos bajo nuestras líneas musicales. Lo mismo hacemos una copla que hacemos un tema que el inglés conmigo no va bien, ¿no? Pero cuando no me lo invento. Como los GC King, ¿no? Un poco, ¿no? Más o menos, un poco. O la 70, ¿tú te acuerdas de la 70? Pues un estilo. Yo creo un estilo no mejorado, sino al revés, todo lo contrario. Bueno, pues. Pero a fin de cuentas yo creo que es una banda para eso, para pasarlo bien y reírse. Y lo conseguimos, y eso es una satisfacción que yo cada vez que me pongo la peluca pues lo disfruto sobre todo. Bueno. Y la gente y eso es, yo creo que es el punto clave, que la banda que llevo vamos todos a una y eso se recarga en el escenario, y la verdad que pues eso, ese simple hecho levanta a la gente. Entonces yo súper contento. Sois muy demandados en las bodas, en las fiestas. Gracias a Dios sí, no lo quiero decir un arte, pero de verdad, ya te digo, de 15 años manteniendo la misma línea, es complicado, pero mira. Luego tienes la faceta también de un formato más en salas, ¿no? Que también tienes tu repertorio de versiones más animadas para animar la fiesta, ¿no? Exactamente, hacemos versiones de Carrasco, de Alejandro Sanz, temas más de Lola Flores, más temas... De Lola Flores también. De todo, nosotros hacemos un poco, ahí vamos un poco a lo que demande, ¿no? La gente. Inclusive ahí, pues entre medio, pues aprovecho y presento temas míos y demás para que la gente vaya conociendo también mi música propia. Y bueno, ya a la espera eso de La Semilla de un Romero, que bueno, ¿cuándo vamos a poder verlo? No sé si hay Pues fecha si Dios quiere cerrada. no tengo, pero sí os puedo decir que va a ser, si Dios quiere, en este enero. No tengo el día exacto todavía, pero va a ser en enero, seguro. ¿Y lugar? ¿Y eso? ¿Lo vas a En presentar Almonte, en Salvador Tábora, en el teatro. Ah, buen sitio. Creo que es un espectáculo que es para sentarse y verlo y disfrutar. Tanto para el que es rociero como para el que no. El que no sea rociero, una vez que va al espectáculo, por lo menos, creo que se va a dar cuenta un poco de lo que es el rocío, ¿no? No las malas lenguas que hay por ahí, que solo son fiestas, y yo creo, no pienso en eso, me las pego mis fiestas en el rocío, pero yo cuando voy no falta un rosario, porque me gusta, ¿no? Me gusta vivir todo lo que engloba la romería del rocío, así que yo creo que... ¿Tú también eres de caballos y esas cosas? Yo no soy caballista, no porque le tengo mucho respeto, es un animal que no puedo controlar. Mira qué bonito, pero es impredecible. Es precioso, pero ya te digo, no... Y lo que te iba a decir también, va a ser un éxito asegurado, como lo tengo muy claro. Dios lo quiera. Vais a intentar también llevarlo a otros puntos si todo va bien. La idea realmente está hecho para hacerlo en principio con las hermandades de Rocío. Yo creo que ellos son, y una vez, pero principalmente quiero presentarlo, y después sí, la idea mía es presentarlo por todo, por donde se pueda, gracias. Pero sobre todo por eso, ¿no? Porque quiero que se conozca un poco lo que, y sobre todo el repertorio que han dejado Romero, ¿no? Que ahí habla muy claro de lo que es el Rocío. Ellos le han cantado muy bien a Rocío, y yo creo que en esos dos discos, aparte llevamos un narrador que lo que es el espectáculo va narrado, es una historia narrada, y yo entre medio pues me voy metiendo con el temario, según sevillana, plegaria, vamos, ya te digo, es un espectáculo que
que va a gustar sí o sí. Y Lo final- haga mejor o peor yo. Pero es verdad que va a gustar porque, ya te digo, es un repertorio que es que prácticamente conoce todo el mundo. Mira, te voy a poner un compromiso. Sé que estás mal de la garganta, pero te has traído la guitarra, entonces Por me tienes supuesto. desconcertado. No sé qué vas a hacer, si vas a cantar algo, Algo, ¿no? algo hay que hacer. Venga, ¿le damos? Yo estoy encantado, Javi, Vamos a coger siempre. ahí la guitarra y, bueno, con todos ustedes, Raúl Cabello en directo aquí en Sevilla TV, que nos encanta la música y aquí la tenemos en directo. Es importante beber agua antes de esto. Voy a hacer el tema que abre el espectáculo, porque a fin de cuentas es la semilla mía, ¿no? Y es semilla rociera, se llama este tema de los romeros. Dice así. De Tarpalota a la astilla y yo a mi viejo he salido. Y yo a mi viejo he salido de Tarpalota a la astilla. Y yo a mi viejo he salido de Tarpalota a la astilla. Y yo a mi viejo he salido. Y yo a mi viejo he salido, rociero por derecho, con todos los 5 sentidos. A mí me pasa lo mismo con el mayor de mis hijos. Y como tiene poca edad, yo me lo voy a llevar conmigo por la arena para que nunca se pierda la semilla rociera. Pues, y así comenzaría entonces el espectáculo, Ese, ¿no? yo vengo de ahí, la semilla es lo que me inculcaron y yo se lo quiero inculcar a mis hijos porque yo soy rociero de los pies a la cabeza y yo creo que es un sentimiento muy bonito para el que sienta la fe de la Virgen del Rocío, ¿no? Y estamos deseando además, ¿no?, que la Virgen vuelva a la aldea, de que será señal de que haya camino otra vez después de 2 años sin, Pues si sin Dios ir por las arenas, quiere, ¿verdad? si Dios quiere y Dios lo permite, este año puede ser que hagamos el camino y volvamos a verla allí en la aldea. Tiene buena pinta. ¿Tú eres de los que se lleva la guitarra también al camino y tal? ¿O? La guitarra viene conmigo a todos lados. La guitarra viene conmigo a todos lados. Yo soy una persona que cuando estoy a gusto, y sobre todo en temas así, pues yo soy el primero, a mí no me hace falta que me diga, y yo coge la guitarra, cántate. Yo Oye, canto pues, solo. Pues Raúl Cabello, muchísimas gracias por Nada, acompañarnos. hombre, Javi, el y- placer sabe que es mío y sobre todo volverme a encontrar contigo y estar aquí, la verdad que un placer y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de presentar, porque los artistas es verdad que necesitamos este tipo de medios y sobre todo este tipo de ayudas, ¿no? Tú sabes que aquí tienes tu casa y que cuando lo presentes Muchísimas el gracias. espectáculo te contaremos contigo aquí de nuevo, ¿no? Miren de lo mismo, aquí me tenéis para lo que necesitéis, de verdad, La muchísimas única condición gracias. que te traiga la guitarra. Siempre, ya te lo he dicho hoy, la guitarra siempre viene conmigo. Pues perfecto. Muchísimas gracias. Pues gracias y mucha suerte y feliz Navidad. Muchas gracias, igualmente. Pues con la música de Raúl Cabello vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a hablar de un libro muy interesante, El túnel de Ezequías, y vamos a trasladarnos hasta Melilla, no se lo pierdan. Son las 7 menos 20, estamos en directo aquí en PTV Sevilla, en Sevilla TV, este jueves ya casi alcanzando el final de la semana, y ahora después de la música de Raúl Cabello vamos a hablar de un tema muy interesante y todo en base a un libro, El túnel de Ezequías. Ya se encuentra con nosotros su autor, Emilio González Ferrín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Bueno, es uno de tus muchos libros relacionados con el mundo, además, árabe o con el Islam, ¿no? ¿En qué consiste exactamente? Porque nos vamos a trasladar a Melilla en él, ¿no? Pues es una novela en la que yo utilizo una especie como de alter ego para contar la historia de lo que implica para la historia y para mi propia familia y para mi propia historia intelectual la ciudad de Melilla, ese cruce de pasado y presente que aquí se representa en un túnel, ¿no? Ujú. ¿Y en un túnel por qué? El juego inicial, que hay una cita ahí de la Biblia, es que el tal Ezequías era un rey de Jerusalén que para meter agua en Jerusalén cuando le estaban sitiando organizó 2 equipos para que por cada lado de la montaña excavasen un túnel. Y la gracia es cómo se encuentran esos 2 túneles en medio de un monte sin la tecnología adecuada, ¿no? Y por una vez en la Biblia hay un milagro que no es por mediación divina, sino que es por una especie de inteligencia humana, porque van haciendo ruido
Y a mí me interesó mucho esa simbología porque en mi propia historia personal y en la historia de España, y muy en concreto ese trocito de España atípico que es Melilla, esos dos túneles de pasado y presente nos cuesta mucho unificarlos, porque parece que no tenemos en cuenta el pasado o parece que estamos reviviendo el pasado en una especie de caricatura del presente, ¿no? Entonces tengo entendido además que retratas dos épocas diferentes en el libro, ¿no? de Melilla, hace un siglo y creo que en la actualidad. Eso es, cada capítulo es como horadando el túnel desde dos puntos. Primer capítulo 1800, segundo capítulo hoy, tercer capítulo un poco más allá y se van cruzando hasta que llega un momento el capítulo final que se unen los dos túneles, ¿no? Qué interesante. Bueno, está por aquí además la cita bíblica que dice que temiendo que Jerusalén cayese bajo asedio, construyeron un túnel que les abasteciese de agua. Dos equipos horadaron la roca madre, uno desde el manantial de Guión y otro desde las murallas de la ciudad, avisándose mediante golpes en la roca, se encontraron a mitad de camino, que es lo que ese sería el último capítulo, ¿no? Ahí está. Sin hacer spoilers, ¿no? Que es lo que se dice hoy en día. Claro, lo que no sabemos es qué se encuentran al final, pero desde luego se encuentran dos equipos, ¿no? Este libro además editado por Almuzara, ya se puede además adquirir en librerías y de alguna otra manera. Entiendo que online, porque Almuzara tiene muy buen servicio online, ¿no? No es el primer libro además que escribes sobre este tema, porque eres especialista además en el diálogo europeo islámico, ¿no? Claro, yo en mi trabajo diario, yo soy islamólogo, me dedico también a cuestiones de diálogo euroárabe, he publicado muchos ensayos, tanto sobre historia del Islam como historia de las relaciones mediterráneas y euroárabes en concreto. Pero la tanda, digamos, de novelas que va en paralelo a todo aquello es que lo que yo tengo que describir con una cierta verosimilitud en mis ensayos, pues puedo cambiarlo al azar en mis novelas, ¿no? Entonces yo creo que si de una manera yo tengo que someterme a las pruebas evidentes en los libros de historia, yo puedo saltarme las pruebas evidentes en la novela y crear el mundo que a mí me apetece, ¿no? Aparte, una de las obras anteriores fue Cuando fuimos árabes, ¿no? Que precisamente, que claro, es que esta ciudad, más en concreto Sevilla, Andalucía, pues estamos hablando de siglos y siglos, ¿no? Sí, ese es un ensayo que tiene mucha presencia referencial en este libro. En el libro Cuando fuimos árabes, pues juego a ese nosotros del pasado, porque parece que estamos permanentemente jugando a un Islam que vino y se fue, que en realidad es un poco la historia del Mediterráneo. Parece que el Islam fue un ovni que aterrizó y siglos después pues fue expulsado, ¿no? Yo creo que hay una especie de no saber habitar nuestra propia historia en España, que en ciudades y en puntos concretos como Melilla estalla toda la realidad histórica, que además genera un presente muy interesante, porque cuando uno contempla Melilla se da cuenta de que allí convive con naturalidad lo que en otras partes del mundo está en plena fricción, ¿no? Estamos viendo además imágenes de Melilla. Entonces, eres natural de Ciudad Real, pero ¿cómo? Cuéntame. Claro, yo soy natural de muchos sitios, nacido en concreto circunstancialmente en Ciudad Real, pero porque a partir del año 1956 la gente que vivía en Melilla, que se quedó, digamos, desprovista de una serie de seguridades, entre otras la esencial laboral, con la independencia de Marruecos, porque Melilla, que nunca había formado parte del protectorado español, pues parece que sufrió la condena, digamos, de tener que estar en la punta del iceberg de unas ciertas reivindicaciones y fue ahorcada económicamente por el país que en aquel momento adquiría su independencia, que era Marruecos. Entonces mucha gente se fue de Melilla, ¿no? Yo soy melillense por 4 costados, quiere decir que mis 4 abuelos eran melillenses, mi padre y mi madre evidentemente, y en el 56 pues se fueron a Madrid y luego pues los avatares laborales acabamos recalando en Sevilla, previo nacimiento mío en concreto en Ciudad Real. Pero lo cierto es que la nostalgia celebrativa en cada reunión familiar ha sido siempre Melilla, ¿no? Y bueno, vamos a situar también a nuestros telespectadores 1896, la rebelión de las Kabilas. ¿Qué fue exactamente eso? Pues uno de tantos capítulos de la historia de Melilla, interesantísima, porque la historia de Melilla es una ciudad que es España desde antes que el Reino de Navarra. Estamos hablando de una ciudad que forma parte del Reino de Castilla y que a partir de ahí tuvo que estar sometida a una especie de diálogo, rechazo con respecto a todo su alrededor, ¿no? Y a partir de esa fecha a mí me parece muy interesante, hay unos capítulos del pasado de Melilla que van avanzando hacia el presente, que yo trabajo allí como si fueran postales, que no quiero hacer ni un antes ni un después, sino hacer una proyección sobre lo que se estaba produciendo. En aquel momento, con la rebelión de las Kabilas, pues lo que se produce es una serie de intelectuales en Melilla, aisladamente,
motu propio exclusivamente, deciden que es muy probable que el Rif, el territorio de Marruecos en el cual en medio se enclava la ciudad española de Melilla, no sea tanto lo contrario a Melilla, sino que podría ganar mucho con una Melilla muy desarrollada. Y a partir de ahí se genera el auténtico desarrollo económico, arquitectónico de Melilla. Melilla es la segunda gran capital de arte modernista en España. Para mí, que sería la primera, pero como siempre se pone después de Palma de Mallorca, entiendo que habrá que mantenerlo. Pero el casco antiguo de Melilla modernista es una maravilla que en aquel momento se constituyó como una ciudad moderna que sirvió de ejemplo a todo el alrededor, ¿no? Y bueno, decíamos que hablamos antes del diálogo europeo-árabe. ¿En qué momento se encuentra ahora mismo? Porque muchas veces Europa le da la espalda, ¿no?, a África en este caso, además, ¿no? Claro, hay ahí el problema de la sensibilidad entre vecinos. Los vecinos siempre tienen las caras malas, se las han visto, también las caras buenas. Y evidentemente Marruecos y España pues tienen una serie de conflictos permanentes y uno de ellos es Ceuta y Melilla, no desde siempre, sino que desde que Marruecos decidió utilizar eso como arma arrojadiza. Digo no desde siempre porque cuando Marruecos entró en la ONU no tenía ningún problema sobre Ceuta y Melilla españolas y siempre después lo ha podido utilizar, ¿no? La clave de Melilla es que si en otras ciudades del mundo, pobladas por comunidades religiosas diversas, uno se puede pasear por Amberes, por Nueva York, por París o por Bélgica o por cualquier ciudad belga, y nota que hay un aislacionismo entre los bloques de religión, cuando uno va por la avenida principal o por el Parque Landes de Melilla, uno ve que el moro, allí no se dice despectivamente moro, sino nosotros en mi familia cuando se saluda dice que pasa moro porque es natural completamente. El musulmán de Melilla, que es español 100% y está orgulloso de su pasaporte español, el cristiano, el judío, el indio, no solamente se pueden saludar o no saludar, odiarse o amarse, sino que conocen perfectamente quién era su padre, el abuelo, etcétera, etcétera. Es decir, no es una especie de embuste de colocación de sociedades paralelas, sino que la gente ha aprendido a convivir desde siempre. Ojo que la palabra convivencia no es llevarse bien, sino simplemente saber que estamos en un territorio que es de todos, ¿no? Y Emilio, tú además impartes clases en la universidad, ¿no?, relacionado con estos temas que estamos comentando, ¿no? Yo soy islamólogo, doy clase en la Facultad de Filología, en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos, y mis asignaturas son las relacionadas con estudios árabes, derecho islámico, literatura árabe, etcétera, ¿no? Yo lo que te preguntaba, ¿no? Aquí muchas veces se tira de tópicos para hablar de Ceuta, de Melilla y sobre todo del mundo árabe, que para tanta gente aquí es desconocido porque son muy ombliguistas por otro lado y a veces renunciamos incluso a nuestro pasado, ¿no? Enseñamos mucho nuestros monumentos y tal, pero desconocemos hasta nuestra historia, ¿no? Porque seleccionamos al abuelo que más nos gusta y decidimos olvidar al resto, ¿no? Si fuéramos verdaderamente ombliguistas, hablaríamos en esta ciudad, en esta provincia, en esta región, de lo que implicó el Islam con mayúscula, no el Islam con minúscula, que es religión, y que fue una de tantas comunidades religiosas dentro de ese Islam mayor que es la cultura, ¿no? Ese Islam cultura, que durante la Edad Media fue el equivalente cultural al Imperio Romano, pues nosotros no tenemos la percepción de una pertenencia, sino de una ocupación y liberados posteriormente de un modo artificial. Cuando uno se pasea por el Parque de María Luisa y ve que ahí la avenida principal se llama Pelayo, a mí siempre se me ha ocurrido pensar que qué podemos tener nosotros que ver con semejante personaje histórico, mítico completamente, absolutamente sin ninguna trascendencia histórica, ni en su tiempo ni mucho después, pero utilizado literariamente a los efectos de una especie de reconquista que fue una artimaña literaria al servicio de un cierto colonialismo. Por lo tanto, el juego de habitar la historia partiría por hacer la historia del territorio, qué es lo que pasó aquí exactamente y cómo podemos estar orgullosos de todas las capas de autoría que tiene nuestra propia historia. Y luego también, bueno, pues en los últimos años cada vez que se confundían muchos términos, se hablaba de yihadismo y se asociaba como que todos los musulmanes eran yihadistas, ¿no? No sé, ¿cómo funciona exactamente esta historia? Bueno, la mezcla de pasado y presente se juega siempre, ¿no? Cuando ahora mismo se juega a que el Islam es el nuevo rojo, es decir, durante la Guerra Fría el malo era el comunismo, ahora el malo es el Islam, mañana no sabemos quién será, pero el papel del otro siempre se está generando en un gran bloque. Ese gran bloque está hecho fruto de la completa ignorancia. Uno no sabe lo que implica para Europa la fuerza
civilizadora que fue el Islam, muy específicamente en la tierra que habitamos, España, que en aquella época se llamó Al-Ándalus de norte a sur, porque Al-Ándalus es un concepto geográfico, no es un concepto político, ¿no? Y la península ibérica se llamó Al-Ándalus, ¿no? Y ese Al-Ándalus que generó lo que probablemente fue una de las grandes semillas del Renacimiento europeo, en lugar de valorarlo en su justa medida, en su dimensión histórica, pues lo estamos vistiendo del Afganistán contemporáneo. Entonces, en ese juego de cambiar las cartas del presente y del pasado, en ese juego de no comprender que pasado y presente son un túnel y que tienes que saber perfectamente cuál es la trayectoria de cada cual, pues estamos muy perdidos, voluntariamente, por supuesto, porque eso se alimenta ideológicamente, ¿no? ¿Existió realmente el diálogo de religiones aquí en Andalucía? Existió el diálogo entre personas, las religiones nunca dialogan. Las tres culturas, ¿no? Eso que siempre se... Yo creo que había una cultura, que era la cultura del Islam con mayúscula, en la cual había muchas religiones, todos hablando y escribiendo en el registro culto en árabe, y a partir de ahí pues habría debate, habría pelea, habría confrontación, habría dialéctica. Donde no hubo dialéctica ni confrontación intelectual y mucho menos convivencia entre las personas fue en la Alemania de los años 30. Por lo tanto, cada vez que nosotros veamos una cierta polémica en un tratado de debate religioso escrito en árabe en la península ibérica, en un momento determinado en que judíos, cristianos y musulmanes se están enfrentando cada uno con sus argumentos, uno puede entender que eso se llama convivencia histórica. Luego, también hay que tener en cuenta que el Islam es una religión que además está creciendo demográficamente mucho más. El cristianismo pues, va cada vez... Es una cuestión demográfica, al fin y al cabo, de natalidad, ¿no? En Europa va a ir creciendo cada vez más en cuanto a número de personas, ¿no? Porque se tienen más hijos, simplemente, ¿no? Demográficamente. Eso, las catas demográficas duran una generación. Si nosotros pensamos que el inmigrante tiene más hijos porque ha venido con más hijos, no tenemos por qué proyectar esa cifra en el futuro a el que ha venido con 7 hijos, resulta que cada uno de esos hijos tendrá otros 7. Las cifras cuentan que a medida que hay un asentamiento, lo que se produce es precisamente una nivelación con lo que el resto de los europeos está haciendo. Lo que hay que entender es que si Europa fue colonial, es evidente que la razón de ser de que haya negros por París o musulmanes por toda Europa es porque Europa invadió aquellos países y les dio una carta de naturaleza identitaria, nacional a todos esos países. Por lo tanto, que haya después una emigración natural por reincorporación familiar, pues me parece un proceso histórico lógico, ¿no? Por lo tanto, el idioma también, ¿no? Entiendo que es un factor, ¿no? Si Francia invade media África y resulta que impone el idioma francés, pues hay una redirección más fácil para la inmigración. Lo que Europa tiene que entender es que nosotros muy probablemente necesitemos mucha gente de aquí a los próximos 30 años y debemos elegir entre crear una fortaleza deshabitada o hacer atractivo el concepto de Europa a la gente que se sume. Por lo tanto, si realmente es atractivo ser europeo para alguien de fuera, no vendrá con tanta carga, con una mochila ideológica previa, sino que muy probablemente se adaptará a los nuevos tiempos que le sean favorables, ¿no? Con tantos prejuicios también. Bueno, en cualquier caso, es una buena adquisición ahora en Navidad el túnel de Ezequiel. La verdad es que es muy interesante pues, toda esta historia y sobre todo conocer la historia, valga la redundancia, de bueno, una ciudad que está tan cerca de nosotros y para tantos es tan desconocida, ¿no? Pues sí, Melilla para mí representa la semilla de lo que implica esa Europa del futuro. Una Europa en la que lo que interesa es cuál es tu pasaporte, cuál es tu nacionalidad y a partir de ahí lo que te guste sexualmente, lo que te guste comer, lo que te guste culturalmente o lo que te guste rezar, podemos dejarlo para la casa, ¿no? Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Emilio. La verdad es que podríamos hacer 3 programas contigo, ¿no? Sobre todo hablando de bueno, pues todo lo que está pasando en este mundo cambiante y que muchas veces pues desconocemos, ¿no? Muchos datos y se juzga sin saber. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, Javier. Hasta la próxima. Nos veremos en la próxima, igual que le veremos mañana aquí de nuevo en su programa en Sevilla TV a partir de las 6 de la tarde. Nos hemos quedado sin tiempo, si no podríamos haber estado aquí hablando horas con Emilio, pero bueno, les emplazamos de nuevo aquí mañana a partir de las 6 de la tarde. Pasen una buena tarde, una buena noche. Hasta mañana.